Hola, buenos días, ¿qué tal? Vamos a ver, hoy de lo que vamos a hablar es de lo siguiente, y es de por qué he perdido peso. Me siento mejor que nunca. Y cuando me ve ese vecino que no veo tan frecuentemente, él me dice, ¿estás enfermo? ¿Te pasa algo? Pues bueno, la respuesta es porque nosotros consideramos el peso de una persona como parte de sus características generales. Es como tener los ojos azules. Si conocemos a una persona que siempre ha tenido sobrepeso, que ha estado gordito, y de pronto vemos que ha perdido peso, nos retrotraemos a qué es lo que ha pasado. Pues posiblemente o está con quimioterapia o le han diagnosticado un cáncer o algo así y no me lo ha contado. Eh, pero no entiendo qué es porque he perdido peso, porque he querido, porque tengo el acceso a los fármacos que son eficaces para perder el peso y ya está. Y luego otro pensamiento que igual no es tan agradable, pero que también es muy frecuente, es que cuando les dices, no, es que he perdido peso porque me utilizo unos fármacos para perder peso. Y entonces el otro te dice, pero eso es trampa. Claro, pero eso es trampa es como, no sé, yo para conducir llevo gafas, ¿hago trampa entonces? ¿O cómo es la cosa? No sé, o sea, creo que perder 15, 20 kilos, 25 kilos, cuando una persona tiene sobrepeso u obesidad, es lo mejor que puede hacer por su salud, con grandísima diferencia. No es tomar medicamentos para la hipertensión, ni tomar medicamentos para el colesterol, ni tomar medicamentos para la diabetes tipo 2. Lo mejor que puedes hacer es perder 20 kilos. Con grandísima diferencia, porque además muy probablemente si estás usando esos fármacos los vas a poder dejar. La gente me pregunta, porque dicen, oye, estás sacando un montón de vídeos, y entonces tú con esto debes ganar dinero. Y la verdad es que no, sencillamente yo los he utilizado, he perdido 25 kilos, más o menos me mantengo en mi peso con los hábitos que he aprendido a mejorar y, perdón, y realmente eh, no creo que haya nada que haya yo podido hacer mejor para mi salud que perder ese peso. ¿Por qué? Pues porque claro, la gente dice, no, es que lo que tienes que hacer es hacer deporte. Yo, cuando pesaba casi 100 kilos, estaba en esa tesitura de decir, vamos a hacer deporte. Pero el problema era que en cuanto iba al gimnasio o me ponía a trotar por mi casa o por el vecindario, me dolían las rodillas, me dolía la espalda, me salían rozaduras, sudaba un montón. Es decir, el deporte está muy bien, pero es que uno puede disfrutar del deporte cuando tiene un peso normal. Mucha gente que seguro que van al gimnasio o hacen medias maratones, se sienten fenomenal, se sienten fantástico, pero si una persona con mucho sobrepeso o obesidad intenta hacer eso, lo primero seguramente es peligroso, porque quizá tiene algún problema, está sometiendo a tu corazón, a tu sistema circulatorio y a tu sistema respiratorio a un esfuerzo tremendo. Pero desde luego además lo que va a pasar, ya no digo si es peligroso o no es peligroso, pero el tema es que no, es imposible disfrutarlo. Es imposible. Entonces, bueno, como yo digo, yo pienso que el orden correcto es pierdo peso y después, una vez estoy motivado, me siento bien, me veo bien, me queda bien la ropa, la gente me dice, ¿estás bien? Entonces hago el deporte, porque entonces puedo disfrutar de él, ¿vale? Ya hemos hablado muchas veces además de que no debes sentirte culpable por tener sobrepeso. Seguramente el poder guardar el exceso de alimento en forma de grasa es lo que nos hizo sobrevivir en la época de las cavernas. Y en esa época seguramente se fue seleccionando genéticamente a aquellos seres humanos que tenían cada vez más capacidad de almacenar grasa en cuanto hubiera un exceso de alimento. ¿Por qué? Porque eso les permitía sobrevivir con mayores probabilidades en el caso de que vinieran mal dadas, en el caso de que durante una temporada no hubiera acceso a caza, no hubiera una buena cosecha, no, porque recordemos que no cosechaban, éramos cazadores recolectores, o sea, cogíamos lo que había. Pero no, seguramente el ser humano no había desarrollado todavía la capacidad de cultivar o de criar animales o de tener animales domesticados para poder comerlos de una manera predecible. Estamos hablando de antes, cuando éramos cazadores recolectores. Y una siguiente cosa de la que yo quería hablar era de que cuando la gente me dice, pero entonces tú ganas dinero con estos vídeos, pues no gano dinero, de hecho pierdo dinero. Y os voy a explicar por qué.
Hasta hace 2 años, cuando venía una señora, por ejemplo, y digo señora porque la mayoría de mis clientes son mujeres, y me decía, doctor Godoy, yo quiero que usted me haga una abdominoplastia. Y pesaba, pongamos, 82 kilos, midiendo 1,60. Eso daba un índice de masa corporal de 30-31. Técnicamente muchas veces se podía hacer la abdominoplastia. El problema es que una abdominoplastia cuando hay sobrepeso no queda bien. Y no queda bien por lo siguiente. Porque una abdominoplastia son básicamente 2 procesos complementarios. 1, quito piel y grasa del ombligo hacia el pubis. 2, tenso la musculatura que hay justo debajo del Michelin, justo debajo de la piel y de la grasa. Tenso la musculatura, la coso y de esa manera la barriga queda más lisa. ¿Cuál es el problema? Pues que cuando una persona tiene algo de sobrepeso o obesidad, una parte de la grasa está, digamos, por fuera, el Michelin, pero una importante cantidad de grasa está alrededor de las vísceras. Es grasa intraabdominal. Esa grasa yo no la puedo quitar en una abdominoplastia o mediante una liposucción. No es accesible. La única manera de quitar esa grasa es perdiendo el peso. Entonces, ¿qué es lo que hago yo ahora? Yo viene una paciente y le digo, mira lo que vamos a hacer. Como os digo, hace un tiempo la única opción era o la opero o se va a otra clínica. Y bueno, pues a veces las operaba, no os voy a engañar, al final pues uno gana dinero con esto y dice, bueno, pues si no está muy gordita, pues puede tener un resultado razonable, pues bueno, vamos a hacerlo. Y el presupuesto es el siguiente, abdominoplastia, pongamos 6.000 euros, liposucción de los flancos, de la cadera, de los muslos, 3.000 euros, 9.000 euros. Y ya está, yo tan contento. Y además sabía que si se iba a otras clínicas, pues le iban a ofrecer más o menos lo mismo. Pues bueno, algunas se operaba. Podemos mostrar resultados. No estoy orgulloso de estos resultados, para nada. Yo no quiero volver a tener estos resultados nunca más. Porque la cirugía está bien hecha y el resultado no lo es. Ahora cuando viene esa misma señora a mi clínica, lo que le digo es, vamos a hacer una cosa y vamos a hacer cuentas tú y yo. Si yo ahora mismo te opero la semana que viene, te voy a cobrar abdominoplastia 6.000 euros, liposucción 3.000 euros. Vamos a hacer la otra cosa, no te voy a operar la semana que viene, te voy a operar dentro de 5 meses. Y vas a perder 15 kilos, te vas a quedar en 65 kilos. Y la paciente me dice, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a utilizar estos fármacos, que van a ir de la mano. Porque estos fármacos lo que van a ser es el cirujano de la grasa visceral. Ellos van a quitar lo que yo no puedo quitar. ¿Por qué? Porque si yo opero a un abdomen donde las vísceras están rodeadas de grasa, esa víscera va a empujarme hacia afuera. Y aunque yo te opere y aunque yo te haga ese corsé interno con la aplicatura de los rectos, no va a poder contener la fuerza de las tripas hacia afuera. Y vas a acabar con una piel lisa, el ombligo en su sitio, pero con la barriga como si tuvieras un embarazo de 4 meses. Entonces el razonamiento es el siguiente. En lugar de proponerte 9.000 euros de presupuesto, lo que hacemos es operarte dentro de 4 o 5 meses. El objetivo es que pierdas 15 kilos y en mi experiencia te vas a gastar en fármacos 1.200, 1.300 euros. Pero es que es muy posible que si entonces te opero, la parte de liposucción ya no hace falta. Ya no es necesaria, porque has perdido 15 kilos y por lo tanto la piel y la grasa que tenías en los flancos, que tenías en la cara interna de los muslos, ha desaparecido. Ya no está. Coste de la cirugía más los fármacos, 7.500 euros. Yo he perdido dinero, pero desde luego tú has mejorado en buena medida con un resultado fantástico. Así que este es el abordaje del que os quería hablar, del abordaje médico-quirúrgico de la cirugía de contorno corporal. Pero entrando primero por la fase de, os vais a encontrar, si tenéis este tipo de tratamientos, esos comentarios de, ¿estás enfermo? ¿Estás haciendo trampas? Y os voy a contar una última anécdota. La semana pasada vino a esta clínica una nutricionista, ofreciendo sus servicios para trabajar en la clínica. Y mi mujer, que estaba pasando, la tenéis ahí detrás, mi mujer que estaba aquí en consulta le dijo, pues mira, nosotros es que nos enfocamos en el abordaje farmacológico del peso y les hacemos apoyo nutricional por parte del cirujano, por parte del doctor. Y la nutricionista lo que le dijo a mi mujer es, pero esos son venenos, eso está mal. Mi mujer lo que le contestó a esta chica, que encima es una chica joven, le dijo, lo que pasa es que te quedas sin trabajo. Pero el problema es que tienes que adaptar tu enfoque.
tú como nutricionista sigues teniendo un papel fundamental en acompañar a los pacientes que utilizan fármacos GLP-1 en llevar una dieta que sea adecuada, que no pierdan proteína, que no pierdan músculo, cómo repartir los alimentos, cómo sustituir unos alimentos por otros en caso de que haya alguna intolerancia. Ese es tu rol, pero si no aceptas como nutricionista que estos fármacos han venido a cambiar el juego, pues efectivamente no tendrás trabajo. Bueno, pues espero que os haya resultado interesante el vídeo. Como siempre, suscribiros al canal, creo que publicamos contenido bastante interesante todas las semanas. Y si, por favor, sugeridme nuevos temas, haced comentarios acerca de lo que os ha parecido este vídeo o cualquier otro de los que tenemos publicados. Un saludo, nos vemos.